En 1963, İlhan Durupinar, un piloto de la Fuerza Aérea de Turquía, estaba realizando una misión de reconocimiento en el este del país cuando sus instrumentos detectaron algo sorprendente. Desde el aire, observó una anomalía geométrica, una estructura de piedra perfectamente formada, sepultada bajo siglos de sedimentos. Las autoridades militares registraron las coordenadas y mantuvieron el hallazgo en la sombra durante 3 décadas. Lo que Durupinar divisó no era simplemente un yacimiento arqueológico ordinario. Era la entrada a un extenso sistema de túneles que abarcaba 5 continentes. Un antiguo mapa, elaborado por los sumerios hace más de 5000 años, ilustraba la interconexión de estos túneles. La comunidad arqueológica convencional ha pasado años ignorando este descubrimiento. Sin embargo, la evidencia no está escondida en un lugar secreto. Está grabada en piedra y ha estado a la vista durante todo este tiempo. Todo lo que te han enseñado sobre la historia humana está fundamentado en falsedades. Se nos dice que la civilización comenzó alrededor del 3500 a.C. en Mesopotamia, insinuando que antes de eso los seres humanos eran primitivos, que el avance tecnológico fue lento y gradual, que los pueblos antiguos no tuvieron contacto entre continentes. Todas y cada una de esas afirmaciones son demostrablemente falsas, y el mapa del túnel es la prueba irrefutable que lo desmiente todo. Si estás viendo esto, suscríbete ahora mismo. Este canal aborda la historia prohibida que no quieren que descubras. Cada semana les traigo las pruebas que el establishment revela. No se pierdan lo que viene a continuación. La civilización sumeria apareció alrededor del 4500 d.C., en lo que hoy es el sur de Irak. No tuvieron predecesores evolutivos. Un día eran cazadores-recolectores dispersos. Al día siguiente, ¡boom!, matemáticas avanzadas, astronomía, un lenguaje escrito más sofisticado que cualquier otro que existiría durante los siguientes 2000 años. Presentaron un sistema matemático, musical, completo basado en el número 60. 60 minutos en 1 hora. Dividieron el círculo en 360 degrees. Calcularon la duración exacta de un mes lunar con una precisión de fracciones de segundo. Sabían que la Tierra era redonda y giraba sobre su eje miles de años antes de que Galileo supuestamente lo descubriera. Las tablillas cuneiformes que dejaron describen sus orígenes con todo detalle. No evolucionaron en la Tierra. Fueron instruidos por seres a los que llamaban Anunnaki, seres que vinieron del cielo. Los estudiosos modernos descartan esto como mitología. Relatos de la creación, explicaciones primitivas de fenómenos naturales. Pero los sumerios no escribían metáforas, escribían manuales técnicos. Sus tablillas contenían fórmulas matemáticas para calcular las órbitas planetarias, fórmulas que no descubrimos de forma independiente hasta el siglo XIX. Sabían de la existencia de Plutón. Conocían el número exacto de planetas en nuestro sistema solar. Tenían un conocimiento detallado de la formación de nuestro sistema solar, que coincide con los descubrimientos realizados por la NASA en los últimos 50 años. No se trataba de personas primitivas que hacían conjeturas al azar. Estaban registrando información que les había sido transmitida por alguien que ya la conocía. Los estudiosos modernos descartan esto como mitología, relatos de la creación o explicaciones primitivas de fenómenos naturales. Pero los sumerios no escribían metáforas, escribían manuales técnicos. Sus tablillas contenían fórmulas matemáticas para calcular las órbitas planetarias, fórmulas que no descubrimos de forma independiente hasta el siglo XIX.
Sabían de la existencia de Plutón. Conocían el número exacto de planetas en nuestro sistema solar. Tenían un conocimiento detallado de la formación de nuestro sistema solar, que coincide con los descubrimientos realizados por la NASA en los últimos 50 años. No se trataba de gente primitiva que hacía conjeturas al azar. Estaban registrando información que les había dado alguien que ya la conocía. Los Anunnaki, según los textos sumerios, llegaron a la Tierra hace aproximadamente 450.000 años. Su planeta natal, Nibiru, estaba muriendo. Necesitaban oro para reparar su atmósfera. La Tierra tenía oro, pero la mayor parte estaba en las profundidades de la Tierra, así que crearon una fuerza laboral. Las tablillas describen cómo los Anunnaki tomaban homínidos existentes y los mejoraban. Mezclaban su propio material genético con el nuestro. Las tablillas describen el proceso en términos que suenan inquietantemente parecidos a la ingeniería genética moderna, extrayendo esencia, combinando materiales, creando contenedores para los nuevos seres. El resultado fuimos nosotros, Homo sapiens, creados para extraer oro. Los genetistas modernos tienen un problema del que no hablan. El ADN humano contiene alrededor de 223 genes que no tienen predecesores en el árbol evolutivo. Parecen haber sido insertados. Francis Crick, quien descubrió la estructura del ADN, afirmó públicamente que el ADN humano era demasiado complejo para haber evolucionado naturalmente en el lapso de tiempo que se nos ha indicado. Sugirió que podría haber sido diseñado. Se burlaron de él, pero nunca se retractó. Y para extraer ese oro de manera eficiente, necesitaban infraestructura. Necesitaban túneles. Aquí es donde entra en juego el mapa de la cueva. En 1972, un equipo exploró las cuevas de Tayos en Ecuador. La expedición incluía al exastronauta Neil Armstrong. Sí, ese Neil Armstrong, el primer hombre en la Luna, decidió dedicar su tiempo a investigar túneles antiguos. Piénsenlo. Un hombre con acceso a información clasificada de la NASA eligió explorar un sistema de cuevas en Ecuador. No es casualidad. Las paredes estaban cubiertas de símbolos geométricos tallados con precisión. No simples arañazos, sino líneas rectas como un láser que formaban intrincados patrones. La expedición documentó más de 400 tablillas de piedra y placas de metal. Entre ellas se encontraba un mapa topográfico detallado que mostraba todo el planeta. Pero no era un mapa cualquiera. Mostraba una red de túneles subterráneos que conectaban 5 continentes: Sudamérica, Norteamérica, Europa, África y Asia. Los símbolos coinciden con la escritura cuneiforme sumeria, el mismo sistema de escritura que se usaba en Mesopotamia hace más de 5.000 años. Sin embargo, estos grabados se encontraban en el lado opuesto del planeta, en un sistema de cuevas que supuestamente no tenía ninguna conexión con la cultura mesopotámica. Las tribus indígenas locales afirmaban que las cuevas fueron creadas por los dioses antes del gran diluvio y que los túneles atravesaban la Tierra por completo. Armstrong documentó todo con la precisión de un experto de la NASA. Al regresar a Estados Unidos, concedió una entrevista sobre la expedición. Describió los artefactos como algo que superaba con creces todo lo que esperaba encontrar. Después, guardó silencio. Durante el resto de su vida, se negó a hablar de Tayos. Rechazó a todos los investigadores que se le acercaron. ¿Qué vio allí abajo que hizo que un hombre que caminó sobre la Luna se negara a hablar de una cueva? ¿Cómo es que la escritura sumeria terminó grabada en una cueva de Ecuador miles de años antes de cualquier contacto conocido entre estas civilizaciones? La explicación más extendida es que se trata de una coincidencia,
una invención independiente, donde diferentes culturas desarrollaron símbolos similares por accidente. Pero los símbolos no solo son similares, sino idénticos, hasta en la precisión angular, hasta en las proporciones matemáticas implícitas en el espaciado. Y el mapa en sí es aún más problemático. Los continentes se muestran en sus posiciones correctas, no en las que aparecen en una proyección Mercator estándar. Las posiciones reales tienen en cuenta la curvatura de la Tierra. Se suponía que los sumerios no sabían cómo se veían los continentes desde arriba. No tenían satélites, no tenían aviones, ni siquiera tenían globos aerostáticos, a menos que alguien se los mostrara. El mapa no solo muestra masas de tierra, muestra cambios de elevación, cadenas montañosas, costas, detalles que requerirían estudios aéreos o imágenes satelitales. Las rutas de los túneles conectan accidentes geológicos específicos, antiguas minas, regiones volcánicas y yacimientos minerales. No se trata de una red aleatoria, sino de un sistema de extracción y transporte cuidadosamente planificado. Los túneles representados en este mapa no son teóricos, han sido descubiertos. En 1965, el padre Carlo Crespi recolectó miles de placas metálicas y artefactos de tribus indígenas de Ecuador. Estas placas contienen los mismos símbolos y mapas. Algunas tenían inscripciones que describían vastas cámaras subterráneas utilizadas por los dioses antiguos para viajar. Al analizar la composición metálica de estas placas, los investigadores descubrieron algo imposible. La aleación no coincidía con ninguna conocida en la Sudamérica precolombina. Se trataba de una mezcla de oro, cobre y oligoelementos que requería técnicas de fundición muy superiores a las que poseían los pueblos indígenas. Algunas placas no mostraban oxidación alguna, a pesar de tener supuestamente miles de años. Crespi donó toda su colección al Vaticano. El Vaticano la aceptó, la catalogó y la guardó bajo llave en sus archivos secretos. Nunca se ha exhibido públicamente. Cuando los investigadores preguntaron el motivo, los funcionarios del Vaticano alegaron que los artefactos requerían un estudio más profundo. Eso fue en 1965. Han pasado casi 60 años. Todavía no hay estudios, todavía no hay acceso público. ¿Qué ocultan? El sistema de túneles en sí ha sido explorado parcialmente. En Turquía, la ciudad subterránea de Derinkuyu está oficialmente reconocida como un antiguo complejo subterráneo con capacidad para albergar a 20.000 personas. Desciende a 11 niveles de profundidad y se conecta con otras ciudades subterráneas a través de kilómetros de túneles. Los arqueólogos convencionales afirman que se construyó como refugio durante las invasiones, pero la ingeniería necesaria para excavar este complejo en roca sólida, con herramientas de la Edad de Bronce, es absurda. Tan solo los conductos de ventilación requerirían conocimientos sobre la dinámica del flujo de aire que no existían oficialmente hasta el Renacimiento. Estos pozos descienden más de 60 metros y proporcionan aire fresco a cada nivel. El flujo de aire está calibrado con tanta precisión que la temperatura y la humedad se mantienen constantes durante todo el año. El complejo cuenta con agua corriente. Dispone de pozos que se conectan a acuíferos subterráneos mediante ingeniería de precisión. Hay almacenes con estantes de piedra tallados en ángulos exactos. Existen salas de reuniones con propiedades acústicas que amplifican el sonido. No se trataba de una habitación del pánico. Fue diseñada por personas con un profundo conocimiento de la física, la geología y la arquitectura. Y Derinkuyu no es un caso aislado. Se han descubierto al menos otros 36 complejos musicales similares en la misma región.
Todos están conectados y excavados con la misma precisión. Algunos túneles son lo suficientemente anchos como para que pase un camión. Los estudios de radar de penetración terrestre realizados en la década de 1990 mostraron que los túneles se extendían hacia el oeste, en dirección a Europa, hacia el este, en dirección a Asia, y hacia el sur, en dirección a África. El gobierno turco mantuvo en secreto los resultados completos de dichos estudios. En 2017, un equipo de construcción en Rumania descubrió accidentalmente un túnel inexplorado mientras construían el metro de Bucarest. El túnel era enorme, de 4,5 metros de diámetro y perfectamente cilíndrico. Las paredes eran lisas, brillantes y de piedra pulida, sin marcas de herramientas. Los trabajadores informaron que el aire en el interior era fresco, no viciado ni con olor a humedad, como si estuviera ventilado desde algún lugar. La temperatura se mantuvo constante a 20 de degrees crust. El gobierno rumano selló inmediatamente la entrada y clasificó toda la documentación. Sin embargo, antes del sellado, los trabajadores informaron haber visto símbolos tallados cerca de la entrada, símbolos que fotografiaron con sus teléfonos. Al publicarse estas fotos en Internet, los investigadores las identificaron de inmediato como escritura cuneiforme sumeria en un túnel subterráneo de Bucarest, cuya existencia era inexistente. Luego está la Antártida. En 2001, investigadores que utilizaban sonar de penetración de hielo descubrieron enormes cavidades bajo la capa de hielo. No cavernas naturales, estructuras geométricas, túneles. El sonar mostró pasajes perfectamente rectos que se extendían por kilómetros bajo hielo de más de 3 kilómetros de espesor. Dr. Michael Salla publicó los hallazgos. En menos de 48 horas, la revista retractó el artículo. Salla perdió su financiación. Se cuestionaron sus credenciales académicas, pero él hizo públicas sus afirmaciones de que los gobiernos conocían la existencia de estos túneles desde la década de 1950. Señaló la operación High Jump, una expedición militar estadounidense a la Antártida en 1946, con 4.700 hombres y 13 barcos. Fue la mayor expedición a la Antártida de la historia. Duró solo 8 semanas en lugar de los 8 meses previstos. El almirante Richard Byrd concedió una extraña entrevista después, en la que afirmó que habían descubierto recursos y posibles amenazas que requerirían la atención de Estados Unidos durante los años venideros. Al ser interrogado sobre qué tipo de amenazas, guardó silencio. En 1959, 12 naciones firmaron el Tratado Antártico, que prohibía la actividad militar. A simple vista, parece cooperación internacional. Pero, ¿y si se trataba de contención? Un acuerdo para mantener a la gente alejada de algo que todos habían descubierto de forma independiente. La carrera académica de Salla quedó destruida, pero sus datos nunca fueron refutados. Simplemente fueron enterrados. El sistema quiere hacernos creer que los humanos primitivos apenas sobrevivían, que se dedicaban a cazar mamuts y a pintar en las paredes de las cuevas, que la idea de una red global de túneles es absurda. Pero la evidencia no respalda esa narrativa. La evidencia respalda algo mucho más inquietante, que existió una civilización avanzada en la Tierra mucho antes de la historia escrita. Poseían tecnología que aún no comprendemos del todo, y dejaron tras de sí una infraestructura que apenas ahora comenzamos a redescubrir. Los textos sumerios describen a los Anunnaki creando una red de sistemas de transporte para trasladar materiales y personal entre las explotaciones mineras. Describen instalaciones subterráneas donde se realizaban experimentos genéticos. Describen portales que permitían viajar instantáneamente entre lugares distantes.
Los académicos convencionales leen estas descripciones y las tachan de fantasía. Ciencia ficción escrita por personas que no entendían de ciencia. Pero, ¿y si no fueran fantasías? ¿Y si fueran manuales de operaciones? En Perú, la fortaleza inca de Sacsayhuamán contiene bloques de piedra que pesan más de 200 toneladas encajados con tanta precisión que no se puede deslizar una hoja de papel entre ellos, sin mortero ni adhesivo. Los incas no tenían escritura, ni vehículos con ruedas, ni herramientas de hierro. Sin embargo, de alguna manera extrajeron, transportaron y ensamblaron estos bloques megalíticos con una precisión que a los ingenieros modernos les cuesta replicar. Cada piedra tiene una forma única. No hay dos bloques iguales. Se entrelazan como piezas de un rompecabezas tridimensional, con curvas y ángulos complejos que hoy requerirían modelado por computadora para su diseño. Mover un bloque de 200 toneladas ya es bastante difícil. Cortarlo para que encaje perfectamente con los demás requiere tecnología que no poseímos oficialmente hasta el siglo XX. Las leyendas locales cuentan que los dioses antiguos ablandaron la roca con el sonido, que usaron vibraciones para darle forma como si fuera arcilla. Los arqueólogos convencionales descartan esto como una superstición primitiva. La levitación acústica es un fenómeno real. Podemos usar ondas sonoras para manipular y mover objetos sin tocarlos. ¿Y si los incas no se lo hubieran inventado? ¿Y si estuvieran describiendo la tecnología que presenciaron? Debajo de Sacsayhuamán hay túneles. El gobierno peruano ha sellado la mayoría. En la década de 1920, antes de la prohibición, los exploradores documentaron sistemas de túneles que se extendían por kilómetros bajo la fortaleza. Encontraron cámaras repletas de placas metálicas y mapas, incluyendo mapas que mostraban la misma red de túneles descrita en las cuevas de tallos. Hallaron secciones donde la roca presentaba evidencia de calor extremo, fusión y posterior reformación. Se ha reportado la presencia de la misma piedra pulida en Rumania, y la misma técnica de construcción aparece en Derinkuyu. En una cámara hallaron una puerta de metal, no de bronce ni de hierro, sino de un metal plateado que no se corroía. La puerta estaba sellada y cubierta de símbolos, escritura cuneiforme sumeria. El gobierno peruano cerró todo acceso. Construyeron una guarnición militar permanente en Sacsayhuamán. Los investigadores que intentan acceder a los túneles son arrestados. No se necesitan soldados armados para proteger el patrimonio cultural. Se necesitan cuando se trata de custodiar algo que no se quiere que el mundo vea. En 2013, un informante que afirmaba haber trabajado en proyectos militares clasificados publicó documentos que describían un sistema global de túneles descubierto durante prospecciones geológicas profundas. Los túneles fueron construidos con ingeniería. La datación radiométrica sugirió que algunas secciones tenían más de 10.000 años de antigüedad, mucho más que cualquier civilización humana reconocida oficialmente. Los documentos describían complejos enteros bajo la Antártida, el desierto del Sahara y el lecho marino. Algunos de estos complejos aún funcionaban. Los equipos estaban en marcha y las luces encendidas. Tecnología que superaba con creces cualquier cosa que nuestras fuerzas armadas pudieran replicar. Los documentos incluían fotografías, imágenes de paredes de túneles con la misma superficie pulida y brillante que se encuentra en Rumania y Turquía, e imágenes de símbolos grabados en piedra, escritura cuneiforme sumeria. El informante fue arrestado en menos de 72 horas. Los documentos fueron eliminados de Internet. Todos los medios de comunicación retractaron sus artículos en 48 horas.
pero aún existen copias de archivo. Y los detalles de esos documentos coinciden perfectamente con el mapa de la cueva sumeria. Las mismas rutas de túneles, los mismos puntos de convergencia. La pregunta no es si estos túneles existen. La pregunta es, ¿quién los construyó? ¿Y por qué los gobiernos están tan desesperados por mantenerlos en secreto? Una teoría es que los túneles aún están activos, que se están utilizando. En la década de 1990 surgieron informes de personas que vivían cerca de Dulce, Nuevo México, que afirmaban haber visto convoyes militares entrando y saliendo de una meseta en medio del desierto. No había caminos que condujeran a la meseta, ni estructuras visibles, pero los lugareños informaron haber escuchado ruidos mecánicos provenientes del subsuelo, vibraciones, zumbidos. Algunos lo describieron como un pulso rítmico que hacía vibrar sus ventanas. Un ganadero informó haber encontrado una escotilla metálica incrustada en una roca de su propiedad. Era lisa, sin bisagras ni manijas visibles. Cuando lo denunció a la policía, llegaron agentes federales. Le dijeron que había entrado sin permiso en propiedad del gobierno. En menos de un mes, esa sección de su rancho había sido reclasificada como terreno federal. Cuando los investigadores intentaron investigar, se encontraron con seguridad armada, contratistas privados sin insignias. El área alrededor de Dulce ahora es espacio aéreo restringido. La meseta misma está rodeada de sensores de movimiento y equipos de vigilancia. ¿Qué hay ahí abajo? ¿Y por qué necesita ese nivel de protección? ¿Qué hay ahí abajo? ¿Y por qué necesita ese nivel de protección? Las tablillas sumerias describen a los Anunnaki manteniendo bases subterráneas mucho después de su partida. Describen dispositivos abandonados, tecnología en estado de hibernación y portales sellados pero no destruidos. Las tablillas afirman que, cuando la humanidad alcance cierto nivel de desarrollo, estos portales se volverán a abrir. ¿Hemos llegado ya a ese punto? ¿Los hemos abierto ya? En 1996 se produjo una explosión masiva en las profundidades de la Tierra, cerca de la frontera entre Rusia y China. Los sismógrafos lo registraron como un evento de magnitud 6.2, pero no fue un terremoto. La forma de onda era incorrecta. Los terremotos producen un patrón específico. Esto no coincidía. Fue un pulso agudo y único, como una detonación. El epicentro se encontraba a una profundidad de casi 30 millas. Ninguna operación minera llega a esa profundidad. El gobierno chino lo calificó como un accidente minero. Rusia no dijo nada. Pero en esa región no hay minas. La zona es remota, montañosa y sin actividad industrial. Investigadores independientes que analizaron los datos sísmicos descubrieron algo inquietante. La explosión no fue aislada. En las horas previas y posteriores al suceso principal, se registraron decenas de pulsos menores, rítmicos y espaciados uniformemente, casi como si algo intentara emerger desde abajo. El mapa sumerio de las cuevas de tallos muestra puntos de convergencia, donde se cruzan varios túneles. Uno de esos puntos se encuentra justo debajo de la frontera entre Rusia y China, la ubicación exacta del suceso de 1996. No es una aproximación, es una coincidencia. ¿Coincidencia? ¿O acaso intentaban acceder a algo? La evidencia está por todas partes si uno está dispuesto a verla. Textos antiguos describen tecnología avanzada, sistemas de túneles excavados con una precisión que apenas podemos replicar hoy, gobiernos que impiden descubrimientos y silencian a investigadores, un patrón global que abarca continentes y culturas. Todo apunta a la misma conclusión.
No somos la primera civilización avanzada de este planeta. Somos simplemente los primeros, lo suficientemente arrogantes como para creerlo. Este patrón se repite en todos los lugares donde alguien intenta explorar estos túneles. Permiso concedido, luego revocado. Financiación aprobada, luego recortada. Los investigadores que se acercan demasiado desaparecen, son desacreditados o arrestados con cargos convenientes. No importa el país, da igual qué gobierno sea. La respuesta siempre es la misma: cerrarlo, clasificarlo, hacer que desaparezca. Los sumerios lo sabían, lo documentaron, lo grabaron en piedra y lo escondieron en lugares que sabían que sobrevivirían. El mapa de la cueva de Tayos no era para ellos, era para nosotros. Un mensaje del pasado, una advertencia, o tal vez una invitación. Los túneles son reales, el mapa es real. Y en algún lugar, en las profundidades bajo nuestros pies, la infraestructura de un mundo perdido aún espera. La pregunta es, ¿estamos listos para encontrarlo? ¿O vamos a seguir fingiendo que no existe porque la verdad es demasiado aterradora para aceptarla? ¿Qué nos espera ahí abajo? Las tablillas sumerias nos dan pistas. Describen vastas cámaras repletas de tecnología cristalina, fuentes de energía que extraen energía de la propia Tierra, bibliotecas que contienen la historia completa de la estancia de los Anunnaki en la Tierra, laboratorios genéticos donde se creaban humanos y, lo más inquietante de todo, cámaras de estasis donde algunos de los Anunnaki optaron por permanecer, esperando. Las tablillas dicen que estos seres se pusieron en animación suspendida hasta que la humanidad alcanzara cierto nivel de desarrollo tecnológico, un nivel en el que pudiéramos volver a serles útiles, o un nivel en el que finalmente pudiéramos comprender lo que dejaron atrás. Hemos alcanzado ese nivel. Tenemos armas nucleares, disponemos de ingeniería genética, inteligencia artificial y programas espaciales que pueden llevarnos más allá de nuestra atmósfera. Estas tecnologías, según las antiguas tabletas, deberían indicar nuestra preparación. Sin embargo, fue en ese mismo periodo cuando la represión se volvió más severa, específicamente en la década de 1940. Justo después de que logramos dividir el átomo y demostramos nuestra capacidad para crear armas de destrucción masiva. Fue en este contexto que se realizó la operación High Jump en la Antártida. Los gobiernos comenzaron a clasificar hallazgos relacionados con túneles y, curiosamente, los investigadores empezaron a desaparecer. ¿Y si los Anunnaki activaron ciertos mecanismos? ¿Y si nuestros avances tecnológicos están enviando señales a través de esos túneles? ¿Y si alguien o algo ha estado observando nuestro progreso, esperando que lleguemos a un punto en el que podamos servirles nuevamente o que nos autodestruyamos al intentar acceder a lo que dejaron atrás? La mayoría de quienes vean este video sentirán un escalofrío momentáneo y regresarán a sus vidas cotidianas. Lo verán como una teoría interesante o una anécdota curiosa. Pero tú no eres como la mayoría. Si has llegado hasta aquí, es porque buscas respuestas. Ya no te conformas con la versión simplificada de la historia que nos enseñan en las escuelas. Te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas los próximos videos. Hasta pronto.